Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy, en el que empezamos una serie de videos de Indepro que tratarán de darte información no solamente de valor económico, sino también de valor profundo para tu vida personal y profesional. Y vamos a empezar esta serie de videos con un tema que creo yo es un tema demasiado importante para nuestra sociedad, que es el tema de los buenos hábitos. Este tema, desgraciadamente, ha sido olvidado en nuestra educación primaria, en nuestra educación secundaria, en la educación básica. Si tú vives en México, sabrás a qué es lo que me refiero. Si tú vives en otro país de Latinoamérica o en España, basta decir que en nuestra educación básica el tema de las virtudes y de los buenos hábitos ha sido ignorado, ha sido olvidado intencionalmente, porque quizás el tema de los buenos hábitos, de las virtudes, va en contra de lo que actualmente los promotores de, de un nuevo enfoque en la educación no les conviene que se sepa. Y voy a empezar el presente video diciendo que los hábitos no son más que disposiciones de conducta que se adquieren a través de la repetición de actos en un cierto sentido. ¿Y esto qué significa? Que puede haber buenos hábitos y malos hábitos. Los buenos hábitos son precisamente disposiciones de conducta que están guiados por la recta razón. Ese es un término filosófico, técnico, que quizás pensarás, ¿qué es eso de la recta razón? Me estás hablando en un término muy elevado. Pero para tenerlo más concreto, pues la recta razón no es más que un juicio práctico, correcto, sobre lo que es más conveniente para nosotros. Por ejemplo, en materia de comida, ahí con la ayuda de nutriólogos, de los expertos en la materia, nosotros podemos desarrollar buenos hábitos. Sabemos, por ejemplo, que comer mucha grasa y mucho azúcar, y si nos acostumbramos o si repetimos esa acción de comer mucha grasa y mucho azúcar, pues desarrollaremos malos hábitos. Y esos hábitos se harán fuertes con el tiempo, pero al mismo tiempo perjudicarán nuestra salud, porque van contra la recta razón, van contra el juicio de lo que es conveniente para nosotros. Si nosotros queremos ser sanos, entonces tenemos que ajustar nuestras acciones de comida conforme a lo que nos dicta la recta razón. Si la recta razón nos dice que para ser fuertes necesitamos comer más proteína, menos grasa y menos azúcar y hacer más ejercicio, entonces seremos más saludables. Ve, con este ejemplo tan pequeño sobre buenos hábitos, ve la importancia de desarrollar precisamente esas virtudes, las virtudes, que en este caso, con este ejemplo te hablé de una dimensión pequeña del ser humano, pero los hábitos, los buenos hábitos, las virtudes se pueden desarrollar en muchas dimensiones del ser humano, no solamente en el ámbito de la comida, también en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en fin, en las múltiples dimensiones en las que nuestra actividad humana se desenvuelve. En esas dimensiones también podemos pensar cuáles pueden ser buenos hábitos o virtudes que podemos desarrollar, precisamente porque nuestra recta razón, nuestro juicio práctico nos dice, quizás en algunos casos por intuición o quizás en otros por un discurso racional, qué es lo más conveniente para actuar. Entonces, aquí en Indepro vas a notar que en los próximos videos vamos a seguir hablando sobre este tema de los buenos hábitos, de las virtudes,
que es un tema central en la educación, no solamente básica, como lo mencioné al principio, sino también en la educación continua, en la educación de por vida. Los seres humanos tenemos que acostumbrarnos, tenemos que desarrollar buenos hábitos hasta el final de nuestra vida para no solamente conseguir el éxito profesional, el desarrollo personal, sino sobre todo para nuestra felicidad. Actuar de acuerdo con las virtudes humanas nos garantizará la felicidad. De hecho, déjame decirte que los grandes filósofos griegos llegaron a ser grandes porque en su momento enseñaron a sus contemporáneos el camino hacia la felicidad. Podemos ir hacia la felicidad humana, obviamente, una felicidad que, si bien partía de buenos principios, como es este principio de desarrollar buenos hábitos, no había sido tan elaborada como en la actualidad en cuanto a cuestiones más profundas espiritualmente. Pero no por eso los griegos y los romanos dejaron de aportar una forma importante a la civilización. Y si nosotros creemos que nuestro país, México y el mundo entero, también los países de Latinoamérica, si tú me estás viendo en otro país de Latinoamérica o en España o en Estados Unidos, para la comunidad hispanoparlante en Estados Unidos, o en otro país, en cualquier país del mundo que hable en español, regresar a este tema de desarrollar virtudes, virtudes humanas, es sumamente importante para que los pueblos, no solamente los individuos en lo particular, sino los pueblos, vuelvan a ser grandes. Y no solamente para que sean grandes en un sentido megalómanos, sino sobre todo para que en conjunto seamos felices. De hecho, déjame comentarte que Aristóteles menciona que la misión del gobernante es precisamente, un buen gobernante se mide de acuerdo a qué tanto hace a su gente, a sus súbditos. En ese entonces así lo llamaban, a los súbditos, pero bueno, si vivían en una democracia les podían llamar ciudadanos. ¿Qué tanto con sus leyes, con sus políticas públicas, dirigía a los hombres a la virtud? Entonces, para que veas la importancia del ejercicio de las virtudes en cuanto a la felicidad. Bueno, pues este es un video introductorio. Vamos a seguir hablando de este tema cada vez con mayor profundidad y yo espero que al mismo tiempo que estemos hablando sobre este tema en forma más profunda, invitarte a cursos, talleres que ofrecerá Indepro precisamente para lograr tu mayor desarrollo personal, profesional y tu felicidad. Y no solamente la tuya, sino también la de tu familia y la de tu comunidad. Pues que tengas un excelente día, te agradezco nuevamente mucho que hayas visto este video y espero verte pronto en los siguientes, en los que seguiremos hablando de temas muy importantes para tu vida personal y profesional. Que estés muy bien, hasta luego. Muchas gracias.